Bueno, lo decíamos, el atentado ocurrido en la capital turca deja durante la jornada del sábado a varios cientos de muertos, mientras que se desarrollaba una marcha por la paz y en contra del gobierno. Han dejado ya por lo menos a 97 víctimas fatales y más de 200 heridos, una cifra que, lo decimos, va modificándose también desgraciadamente con el paso de las horas, dejando a más personas fallecidas. Queremos entender en detalle lo que está sucediendo en Turquía y también las razones que hay de esta tragedia, que ya es considerado además como el mayor atentado en la historia de ese país. Hemos invitado a Pablo Jofré, analista internacional y experto también en toda esta región. Pablo, bienvenido una vez más al canal 24. Gracias, Cristian. ¿Cómo se puede entender este atentado? Lo decía yo en la introducción, uno de los más graves en la historia de este país, y cómo podemos remitirnos al origen, a las razones, a lo que hay detrás. Primero entender que Turquía, hay que entender el contexto regional en que está situado Turquía, ¿no? Es un cruce entre Europa Oriental y Asia, es un país que está al norte de las zonas más conflictivas del mundo, está al norte de Siria, está en frontera con Irán, está en la zona de Oriente Medio, donde en este momento se están desarrollando una serie de conflictos. Turquía es parte componente del bloque occidental a partir de su adhesión al Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Es participante en la coalición internacional contra Daesh, contra Estado Islámico de Irak y el Levante. Por tanto, su presencia como potencia regional, 80 millones de habitantes, ubicado en una zona estratégica, una zona donde pasan oleoductos, gasoductos, una zona que tiene que ver entonces con elementos militares, políticos, económicos, geopolíticos en la zona, tiene por tanto condicionantes y elementos que lo hacen absolutamente proclive a este tipo de acciones. No solo porque está inserto en esta región, sino porque dentro de su población hay un porcentaje de población kurda muy importante. El 20% de la población de Turquía es kurda. Cuando hablamos de la población kurda o de los kurdos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un pueblo sin país. ¿Ah? O un pueblo dividido. Un pueblo que está fragmentado en distintos países. En el caso de Turquía, los kurdos representan el 20% de la población. Están en el norte de Siria también, y enfrentan a Daesh, o Estado Islámico. En Irak también enfrentan a los grupos terroristas. Están los kurdos iraquíes, los kurdos sirios, los kurdos turcos. En Irak, bajo el régimen de Saddam Hussein, tenían cierta autonomía. Cuando viene la invasión norteamericana, esa autonomía se ensancha, aumenta, y en este momento representa una zona del Kurdistán iraquí muy importante, con una capital, con presencia de militares norteamericanos y que combate activamente a Estado Islámico de Irak y el Levante. Por tanto, entender lo que sucede en Turquía es entender también lo que sucede en el conjunto de la región. Y en este caso específico, tal como tú lo mencionabas, es el atentado más grande, pero en el mes de julio hubo otro atentado, claro, en Suruk, con 32 muertos en la frontera con Siria. Hace poco tiempo atrás hubo otro atentado en Diyarbakır, que es otra ciudad en Turquía. O sea, hay elementos presentes porque Turquía está presente también en las guerras de la zona. Y ahí es donde hay que empezar a dilucidar, empezar a buscar las causas de este atentado. ¿Qué hay detrás? ¿A quién beneficia? Yo diría, la primera pregunta aquí es, ¿a quién beneficia este atentado? Vamos con eso. ¿A quién beneficia? Hemos escuchado a Erdogan, el presidente turco, hemos escuchado a Davutoglu, el primer ministro, hemos escuchado al Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es el partido oficialista, de asignar la responsabilidad o a Daesh, o Estado Islámico de Irak y el Levante, o al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es el grupo que combate al gobierno turco, un grupo de orientación marxista de los años 70, 80, cuyo líder, Abdullah Öcalan, está preso en cárceles turcas. Es decir, se le ha asignado la responsabilidad o a estos grupos terroristas que están actuando en Irak y en Siria, o al PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o movimientos más al extremo, sostienen los turcos, el gobierno turco. Pero uno, ante eso se pregunta, bueno, ¿benefician a esos grupos?
Daesh o Estado Islámico, que no ha actuado en todos estos años contra Turquía, está detrás de estos atentados? Es raro. Es raro porque Es curioso. el Organismo Nacional de Inteligencia turco ha tenido una estrecha relación con Estado Islámico de Irak y el Levante. Una estrecha relación. Ha sido acusado el gobierno de Erdogan y de Davutoglu de ser aliado incondicional de Estado Islámico de Irak. Por tanto, ¿qué función, qué interés, qué podría hacer este grupo terrorista atentando en suelo turco? Bueno, Turquía forma parte de la coalición que está combatiendo al Estado Islámico, de la cual ahora se ha sumado Rusia. No, porque la coalición es Rusia, Siria, Irak e Irán. Entonces, ¿no serían esos los motivos? No serían los motivos por ahí. Yo creo que tiene que ver más, y lo planteo como una hipótesis, en lo que se denomina en los estudios internacionales estas operaciones de bandera falsa. Es decir, operaciones que organismos, gobiernos, servicios de inteligencia realizan en función de ciertos intereses políticos, militares y estratégicos para asignarle la responsabilidad a otros. Primero, la reunión, la manifestación era precisamente de los grupos procurdos, que estaban exigiendo paz, que estaban exigiendo que se lograra el término de los enfrentamientos entre el gobierno turco y el PKK, por tanto, los grupos opositores al gobierno de Erdogan. Se sostiene, incluso por uno de los partidos mayoritarios de Turquía, que es el Partido Republicano del Pueblo, que un informe elaborado por este partido con analistas de inteligencia demostró que en el atentado de Suruk, en el mes de julio, los servicios de inteligencia turcos sabían claramente que elementos de Estado Islámico de Irak y el Levante habían ingresado a territorio turco para ejecutar ese atentado. Se une a eso que en la manifestación, en las inmediaciones, no había vigilancia policial, no había medios militares, no habían vallas, no había cerco, no había medidas de seguridad. Cuestión muy rara sí. en Turquía, donde cualquier manifestación se afirma tiene esta presencia. De hecho, disculpa Pablo, estaba leyendo que hay grupos turcos que están pidiendo dimisiones justamente por la ausencia de seguridad en este mitin atacado. Sin duda, se ha increpado al ministro del Interior en este caso, porque es ilógico pensar que si tú estás en una zona conflictiva, donde uno de los grupos que está convocando esta manifestación es el grupo que superó la valla que se había puesto electoralmente del 10% en Turquía y se ha convertido en un referente nacional, como es el Partido Democrático del Pueblo, que es dirigido por Demirtas, un opositor férreo al gobierno de Erdogan y de Davutoglu. Por tanto, si tú no proteges, estamos hablando de miles de manifestantes que se van a oponer a la política de gobierno contra el PKK, lo primero que hay que preguntarse ahí es ¿a quién beneficia este atentado? Que es volver a la pregunta inicial, ¿no? Y yo creo, en ese sentido, que este atentado beneficia precisamente a las posiciones más radicales y más duras del gobierno turco, aquellas que quieren imponer un estado de emergencia, aquellas que previo a las elecciones del próximo 1 de noviembre quieren mostrar que el único capaz de garantizar la seguridad es el gobierno y no estos grupos extremistas, entre comillas. Por tanto, que la ciudadanía turca tiene que optar por aquellos que le brindan seguridad, un ejército firme, junto a un gobierno, junto a un partido que sea capaz de llevar a cabo la búsqueda de la seguridad de la población. Entonces, hay una serie de elementos ahí que complican mucho el panorama. Segundo, porque Turquía está enfrascado también en una disputa muy férrea con Siria. Al mismo tiempo se ha enfrascado en una disputa con la Federación Rusa a partir del apoyo ruso a Siria. Comparten fronteras. Comparten fronteras con Siria. Recordemos que se creó una zona de exclusión de Daesh, así denominada, en la frontera sirio-turca. ¿Por qué? Porque en esa zona podría crearse hipotéticamente la futura zona de exclusión aérea contra Siria, que podía ser la punta de lanza en una posible invasión. Todo eso ha quedado atrás, desechado en función del ingreso de Rusia en el combate contra el Estado Islámico de Irak y el Levante. Complejiza la situación, pero al mismo tiempo va generando o va abriendo el camino a visualizar mejor que el gobierno turco en verdad no ha estado inscrito en la lucha contra el terrorismo en la zona, sino que más bien ha favorecido su desarrollo, su financiamiento, su apoyo logístico, abastecimiento, entre otros. Cuando hablamos del gobierno turco, directamente también hay que hablar de un personaje que es Erdogan. Él se llama, tiene un nombre... Recep Tayyip. Recep
Tayyip es como dos nombres o...? Es combinación, ¿no? Ya. Es como Pablo Antonio Perfecto. Recep Tayyip Erdogan. Bueno, cuando hablamos de Erdogan, lo vamos a tratar por el apellido acá, no creo que se enoje, hablamos del presidente de Turquía desde el año 2014. Sin embargo, es un hombre que no ha estado ajeno a la política turca porque fue el primer ministro durante 10 años, durante el 2003 a el 2014, 11 años que fue el primer ministro, y me acuerdo en el 2013 que vivió protestas bastante importantes que en algún momento se pensó también bien que podía su gobierno llegar a tambalear. ¿Qué punto de inflexión marca la figura de Erdogan en este conflicto? Es la figura principal de la política turca en este momento. Él llega a ser presidente de Turquía en virtud de la aspiración que en las elecciones legislativas que se dieron en junio pasado se lograra la mayoría absoluta que le permitiera a Erdogan establecer un referéndum, modificar la constitución turca y darle más poderes al presidente que al primer ministro. Eso fracasó porque no obtuvo más del 40% de los votos. Surge ahí la figura de Demirtas, que es un presidente de un partido procurdo, siendo turco un partido procurdo. Al mismo tiempo se elevan las figuras de otros partidos como el Partido Republicano del Pueblo y el Movimiento Nacionalista Turco, que baja, por tanto, las aspiraciones de Erdogan. Y eso es lo que para algunos analistas desde ya está mostrando él a quién beneficia el atentado, ¿no? A un Erdogan que no logró los resultados que quería en junio pasado y que en víspera de las elecciones, que son en 3 semanas más, necesita mostrar fuerza, necesita mostrar ante el pueblo turco que el terrorismo está ahí al lado, que los sirios son peligrosos, que los kurdos son peligrosos, que los rusos son peligrosos y que por tanto los 3 pilares en que se afirma el nacionalismo turco son representados por él, ¿no? El laicismo, entonces, la modernización y el nacionalismo turco. ¿Tú crees que el atentado es responsabilidad del gobierno de Turquía? Son declaraciones... Es mi hipótesis, ¿no? Yo creo que en virtud de esto que se denomina bandera falsa. Sí, sí. Estaba escribiendo un artículo en torno para explicárselo muy brevemente a los televidentes. Las operaciones de bandera falsa son aquellas que se ejecutan por intereses de gobierno, corporación o servicios de seguridad para asignarle la responsabilidad al otro. Se llaman bandera falsa porque se utilizaba en el sentido de izar una bandera que perjudicara el reconocimiento del otro. Y es muy interesante porque los primeros en usar operaciones de bandera falsa fue en Chile, en el siglo XIX, en la toma de Valdivia por Lord Cochrane, por ejemplo. Para tomar Valdivia se izaron en los barcos chilenos las banderas de la monarquía española. En la guerra contra España, para la toma de la Covadonga, por ejemplo, por parte de la Esmeralda, se utilizó el arriar una bandera británica que confundió a los españoles. Entonces se han tomado eso y se considera que una operación de bandera falsa es aquella ejecutada para confundir al otro. En Colombia, por ejemplo, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se utilizó el logo de Telesur, esta cadena de noticias venezolana, se utilizó los logos de la Cruz Roja para confundir a la FARC y ejecutar la acción que significó la liberación de la ex candidata Ingrid Betancourt. Lo que se conoce como la Operación Jaque. La Operación Jaque. Entonces, esas operaciones de bandera falsa son comunes, claro, son muy habituales. Es asignarle, mira, esto parece haber sido hecho por estos extremistas, pero resulta que están los servicios de inteligencia atrás. Si consideramos que el servicio de inteligencia turco, el denominado MIT, el Mossad, la CIA en la zona han operado hermanadamente hace bastantes años, llego a suponer que ahí hay una operación que se va a ir vislumbrando que tiene muchas más nebulosas y muchos más bemoles de lo que se está mostrando ahora. Pablo, te invitamos hace 2 o 3 semanas atrás cuando se incluyó a Rusia dentro de lo que era el ataque al Estado Islámico, o Daesh, como se conoce ahí también en la zona, o ISIS por su sigla en inglés. Hagamos un análisis de lo que ha pasado en estos ya prácticamente 2 o 3 semanas, donde también Estados Unidos cuestionó en algún momento el ingreso de Rusia al decir que estaban finalmente combatiendo a los contrarios al gobierno de Bashar al-Assad, porque todo este bombardeo, decían los norteamericanos, comenzaba por Homs, que era una zona donde no había presencia del Estado Islámico. De otros grupos, digamos. De los grupos, claro. ¿Qué nos ha dejado estos días para ir también conectando con esa conversación que tuvimos? Primero que la presencia rusa ha generado efectos muy notorios, muy visibles. Me da la impresión que sí. En Hama, en Homs, en Latakia,
en las distintas provincias sirias donde está operando no solo Daesh, sino también el Frente al-Nusra y otros grupos que han sido aliados de Turquía, de Estados Unidos y de la coalición internacional. A Estados Unidos le preocupa, y lo sostuvo, que la Federación Rusa y su ataque significaran un desmedro de aquellos grupos moderados, rebeldes moderados que los denominaba Rusia. Pero resulta que toda la operación de formación y entrenamiento de los rebeldes moderados se fue al tacho de la basura cuando se entrenaba a 100 milicianos, iban al campo de batalla y se pasaban al grupo contrario, que fueron al Frente al-Nusra específicamente. La Federación Rusa y su ingreso lo que ha cambiado el eje de combate en Siria. Disculpa, creo que está más firme que nunca. Tenemos imágenes que pueden ir ilustrando también la explicación que está haciendo Pablo, a ver si podemos ocupar ese ataque en contra del Estado Islámico, imágenes que dan cuenta entonces de lo que están haciendo los rusos, ¿cierto? Sí, ataques por ejemplo a centros logísticos de abastecimiento, a tropas. Durante todos los meses de operaciones de la coalición internacional, que es liderada por Estados Unidos, no ha tenido resultados que uno pueda catalogar de exitosos. Rusia, desde el 30 de septiembre a la fecha, estamos hablando en 11 días, ha logrado más que cualquiera de las acciones que ejecutó en sus operaciones aéreas Estados Unidos y los demás. Entonces, en ese sentido es muy importante dar cuenta de lo siguiente. La entrada de Rusia a la guerra contra el terrorismo no fue una invitación de Estados Unidos ni de la coalición internacional. Es una invitación del gobierno sirio. Hay dos elementos por los cuales un país puede intervenir en otro, ¿no? La invitación de un gobierno que está siendo agredido o por una resolución de las Naciones Unidas. En este caso, ¿por qué el temor y la preocupación de Arabia Saudita, de Israel, de Turquía y de Estados Unidos? Porque Rusia se ha apegado a la legalidad internacional. No ha ingresado a Siria en una función de potencia agresora o tratar de defender a un gobierno sin invitación alguna. Ha entrado bajo el respeto irrestricto de la legalidad y eso es lo que complica a Estados Unidos porque está mostrando que los aviones rusos, los blindados rusos, la ampliación de la base naval de Tartus en la costa siria van a tener un efecto que se está dejando sentir. Se está dejando sentir de una forma muy clara, muy sentida. Los reclamos turcos, los reclamos norteamericanos, de decir que hay que ver qué resultados tienen los ataques rusos, es una muestra de preocupación. Creo que al revés, habría que ver cuáles han sido los resultados de las operaciones de la coalición internacional con relación a lo que ha hecho Rusia. Y les preocupa aún más que esta coalición entre Siria, Rusia, Irán e Irak tenga efectos de definitivamente tratar de erradicar a los grupos extremistas de la zona. Hechos como el ataque ruso a Siria, ¿cierto? Pero que también ocupó parte de lo que es suelo iraní, ¿pueden complicar las cosas? En el caso iraní no hay operación en suelo iraní. Pero hubo misiles rusos que cayeron. Eso es lo que dice, ¿no? Irán desmintió tal afirmación. Lo que ha sucedido es que efectivamente el próximo paso puede hacer que el gobierno de Bagdad invite a los rusos a participar del combate contra Daesh en suelo iraquí. De hecho, Irak también se fue sumando al ataque en contra del Estado Islámico. Así es. Ahí hay un menú muy complejo, Cristian. Y el menú complejo tiene que ver con que hay muchos actores contra, se supone, un solo enemigo, que es el terrorismo takfirí, el terrorismo de estos grupos que se han denominado yihadistas, pero son grupos alejados del Islam para todo el mundo islámico de la zona, son grupos que se supone tienen como oponente a los infieles, pero resulta que ni Turquía, ni Israel, ni Estados Unidos, ni Arabia Saudita han sufrido ataques de estos grupos. Por eso, y lo volvemos al tema turco, el interés del gobierno turco de tratar de mostrar que Daesh podría estar involucrado en este tema, porque implicaría entonces que ha sido atacado por primera vez un aliado de estos países, el suelo turco, aliado de la OTAN, aliado de Estados Unidos. Perfecto. Bueno, yo decía que esto va aumentando, ya son, yo decía 97, 127 es la última cifra que entrega el diario español el 3 centenares de heridos hasta el momento, ¿no? Sí, desgraciadamente una cifra que va a comenzar también a aumentarse. El hecho de que Turquía, y con esto termino, sea un país secular, a diferencia de muchos en la región, también hace algo diferente este atentado. Tomo lo que dices, justamente debería ser lo distinto, ¿no? Siendo Turquía un país musulmán, pero secular, laico,
no había sufrido o no ha sufrido ataques de Estado Islámico de Irak y el Levante, que se supone ataca a todos los incrédulos, los infieles. Entonces, resulta ilógico pensar que en todos estos años de actuación de ISIS no haya tenido Turquía algún ataque, no haya tenido Arabia Saudita o no haya tenido los israelitas un ataque. ¿Quiénes han sufrido los ataques de Daesh? Siria, Irak, dos países eminentemente religiosos, dos países donde la presencia sunita es importante, y resulta que han sido esos dos países los atacados. Creo que hay que analizar con ojo muy avisor, leer los palimpsestos, y esos palimpsestos a mí me indican de que ahí hay operaciones donde están involucrados los servicios de inteligencia, donde posiblemente en los próximos días conozcamos algo más. Bueno, lo dijo, 11 de octubre, vamos a ver si el tiempo le da la razón a Pablo Jofré. Muchas gracias. Cristian, a ti, muy amable. Kurda muy importante. El 20% de la población de Turquía es kurda. Cuando hablamos de la población kurda o de los kurdos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un pueblo sin país. ¿Ah? ¿O un pueblo dividido? Un pueblo que está fragmentado en distintos países. En el caso de Turquía, los kurdos representan el 20% de la población. Están en el norte de Siria también. Y enfrentan a Daesh, o Estado Islámico. En Irak también enfrentan a los grupos terroristas. Están los kurdos iraquíes, los kurdos sirios, los kurdos turcos. En Irak, bajo el régimen de Saddam Hussein, tenían cierta autonomía. Bueno, lo decíamos, el atentado ocurrido en la capital turca deja durante la jornada del sábado a varios cientos de muertos, mientras que se desarrollaba una marcha por la paz y en contra del gobierno. Han dejado ya por lo menos a 97 víctimas fatales y más de 200 heridos, una cifra que, lo decimos, va modificándose también desgraciadamente con el paso de las horas, dejando a más personas fallecidas. Queremos entender en detalle lo que está sucediendo en Turquía y también las razones que hay de esta tragedia, que ya es considerado además como el mayor atentado en la historia de ese país. Hemos invitado a Pablo Jofré, analista internacional y experto también en toda esta región. Pablo, bienvenido una vez más al Canal 20. Adhesión al Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Es participante en la coalición internacional contra Daesh, contra Estado Islámico de Irak y el Levante. Por tanto, su presencia como potencia regional, 80 millones de habitantes, ubicado en una zona estratégica, una zona donde pasan oleoductos, gasoductos, una zona que tiene que ver entonces con elementos militares, políticos, económicos, geopolíticos en la zona, tiene por tanto condicionantes y elementos que lo hacen absolutamente proclive a este tipo de acciones. No solo porque está inserto en esta región, sino porque dentro de su población hay un porcentaje de población que... Gracias, Cristian. ¿Cómo se puede entender este atentado? Lo decía yo en la introducción, uno de los más graves en la historia de este país. ¿Y cómo podemos remitirnos al origen, a las razones, a lo que hay detrás? Primero, entender que Turquía, hay que entender el contexto regional en que está situado Turquía, ¿no? Es un cruce entre Europa Oriental y Asia. Es un país que está al norte de las zonas más conflictivas del mundo. Está al norte de Siria, está en frontera con Irán, está en la zona de Oriente Medio, donde en este momento se están desarrollando una serie de conflictos. Turquía es parte componente del bloque occidental a partir de su... Cuando viene la invasión norteamericana, esa autonomía se ensancha, aumenta, y en este momento representa una zona del Kurdistán iraquí muy importante, con una capital, con presencia de militares norteamericanos y que combate activamente a Estado Islámico de Irak y el Levante. Por tanto, entender lo que sucede en Turquía es entender también lo que sucede en el conjunto de la región. Y en este caso específico, tal como tú lo mencionabas, es el atentado más grande, pero en el mes de julio hubo otro atentado, claro, en Suruk, con 32 muertos en la frontera con Siria. Hace poco tiempo atrás hubo otro atentado en Diyarbakır, que es otra ciudad en Turquía. O sea,